Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña el doctor Ernesto Sánchez Forget, un destacado oncólogo no solamente de México, sino de América Latina, docente y médico base en el área de cirugía oncológica del Hospital General de México, cirujano oncólogo mastólogo del Hospital Río de la Loza hasta 2019. Pertenece al cuerpo médico y a la práctica médica grupal del Centro Médico ABC, ha sido editor, coeditor, autor, coautor en libros de especialidad. No sé a qué hora será tiempo de hacer tanta cosa y además de contribuir con este proyecto del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Semana Binacional en Salud, el doctor Ernesto Sánchez Forget. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un placer de estar contigo y con todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Los dejo en excelentes manos. Yo voy a apagar aquí el micrófono y la cámara, pero estamos aquí pendientes y nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Bueno, en esta era que estamos viviendo ya de más de 19 meses, la práctica médica se ha visto en general afectada y en particular la de nosotros como oncólogos. La oncología es un tratamiento o el tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinario y tenemos varias vertientes en donde pues vamos a tener que estar interviniendo y pues nos vino a dar en la torre a todos, nos vino a parar todo, pero las enfermedades siguieron su curso, siguieron adelante y el cáncer de mama pues no fue la excepción. El cáncer de mama es la enfermedad que más se diagnostica a nivel mundial y alrededor de 2.3 millones de casos fueron diagnosticados en el año 2020. Obviamente es un problema de salud pública y tiene una mortalidad bastante elevada, pero varía de acuerdo a los ingresos y al nivel socioeconómico de los países. De tal suerte que en el primer mundo el cáncer de mama tiene una sobrevida muy alta, aproximadamente el 90%. Y en países en vías de desarrollo esto desciende dramáticamente. En países de tercer mundo es abajo del 50%. La prevención primaria y secundaria requieren estrategias de fortalecimiento. Y hay un documento muy interesante que emitió la Organización Mundial de la Salud, en la cual se establecen 3 vías de acción muy importantes para atender esta enfermedad. La primera de ellas es la enseñanza para la salud. Esto es campañas de educación, de cómo se debe de hacer y cuándo se debe de hacer los estudios de imagenología, la autoexploración, que en lo personal me parece que es normal y es bueno que todos la hagamos, pero que lleva hacia un diagnóstico tardío y muchos de los programas y estrategias de algunos países están encaminadas erróneamente a depender, porque cuando una persona se diagnostica un cáncer a través de la palpación, la probabilidad es muy elevada de tener metástasis, ya sea locorregionales a los ganglios axilares, de la cadena mamaria interna o supraclaviculares, o desgraciadamente pues que ya se haya ido a órganos vitales como son el hígado, los huesos, sistema nervioso central y pulmones. La segunda estrategia es entonces el diagnóstico oportuno, y esto es, desde mi punto de vista, hay que hacer estudios de imagenología, específicamente mastografía acompañada de ultrasonido a partir de los 40 años o más tempranamente si existen casos cercanos, familiares de primer grado, madre, hermana, y sobre todo si han padecido cáncer de mama a edades mucho menores, empezar con otro tipo de estrategias como podría ser la resonancia mamaria. He de decirles que existen, la mayoría de los casos son esporádicos. Esto significa que el cáncer no tiene prevalencia familiar en la gran mayoría, 70 o más de las por ciento de las pacientes no tienen antecedentes heredofamiliares. Pero existe también un 30% en donde sí los hay. Entonces esto ya interviene en cuanto a cuándo empezamos a hacer los estudios y qué otro tipo de estudios podemos hacer ahora, porque contamos con paneles
genéticos para identificar si existe una mutación. La incidencia del cáncer de mama a nivel mundial, como pueden ver en este mapamundi, es prácticamente la primera causa de enfermedad neoplástica en 159 países de los 180 que hay registrados, que eso varía prácticamente todos los días, o hacen un país o deshacen uno. Y la mortalidad depende de la etapa del diagnóstico. Entonces, si los diagnósticos son más tardíos, esto va de la mano de tener una mayor mortalidad. Estas láminas, la anterior y esta, son del Globocan y están basadas en las estadísticas más recientes de el año 2020. Vamos entonces a empatar estos dos temas, cáncer de mama, que es un problema de salud internacional, y con la grave situación que seguimos viviendo y que fue decretada en marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia global pública y que representa un reto para la continua atención de pacientes oncológicos, diabéticos, metabólicos y cardiovasculares. Y muy grave para el diagnóstico, la detección del cáncer. ¿Por qué? Porque dejaron de hacerse mastografías. Hay un artículo que fue publicado el día de ayer, que fue la conmemoración del Día de la Conciencia y de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en donde prácticamente en este país dejaron de hacerse alrededor de 1.500 estudios y que ya contábamos con un déficit importante, y si lo multiplicamos por los 365 días del año, pues es un número bastante elevado, y si sumamos, como ya dije, que no se hacen a todas, pues el problema es magno. Los factores de riesgo para adquirir COVID le da más a los hombres que a las mujeres, a los adultos mayores que a la gente más joven, pero no quiere decir que a las mujeres no les dé y que a las jóvenes tampoco les dé. Aquellos que tienen comorbilidades como es la hipertensión, la diabetes, los fumadores y que tienen enfermedad pulmonar obstructiva, y también a las pacientes y los pacientes que tienen un diagnóstico establecido de cáncer, y sobre todo aquellos que reciben tratamientos que son inmunodepresores. ¿Por qué es importante hacer una detección? Pues ya mencioné que porque se hace una identificación en etapas más tempranas y esto ayuda a reducir la mortalidad. Los programas de tamizaje en general disminuyen alrededor del 20% la mortalidad asociada a cáncer de mama, pero no tan solo es eso, también son los manejos médicos y quirúrgicos. Esto ha logrado una disminución a partir de 1980 de esta mortalidad, y sobre todo en países de primer mundo en donde están bien establecidas estas campañas desde hace varias décadas. Durante la pandemia, los programas de tamizaje se suspendieron temporalmente, pero por muchos meses. Hasta hace poco ya la gente empezó a regresar a los hospitales, a las consultas, y esto también debido a que pues la inmunización ya está bastante generalizada. Pacientes con riesgo de cáncer, población de alto riesgo, y que la evidencia sugiere que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de contraer infección por COVID-19. Específicamente, ya dije, aquellos que están con tratamientos activos de tipo quimioterapia, y la mayor probabilidad de morbilidad y mortalidad que la población en general que no tiene estos antecedentes. Factores de riesgo para pacientes con cáncer que puedan adquirir COVID es mayor exposición al medio hospitalario, y estas son los pacientes que tienen que venir a recibir sus quimioterapias. Están en inmunosupresión, tienen un estado funcional general alterado, y sobre todo los pacientes en donde sumamos su edad avanzada, los tratamientos médicos desgastantes y el mismo diagnóstico del cáncer. De tal suerte que hemos emitido algunas recomendaciones. Y a mí siempre me gusta dividir todo lo que tenga que ver con cáncer de mama en 4 avenidas, en 4 vertientes. La primera es la prevención, la segunda es el diagnóstico, la tercera son los tratamientos y la cuarta es el seguimiento. En cuanto a la prevención,
En este momento esto se puede dejar a un lado porque es un manejo para evitar que suceda la enfermedad y bueno, todas estas personas que tienen mutaciones y que tienen alguna alteración que no esté relacionada al cáncer, pues no es el momento de estar haciendo mastectomías reductoras de riesgo y reconstrucciones y segundo tiempo de reconstrucción. En un eco. Vámonos entonces con el diagnóstico. El diagnóstico ya mencioné que se hace a través de mastografía, ultrasonido, imagenología en general y a través de tomas de biopsia. Esto sufrió naturalmente un impasse, un paréntesis, y ya lo estamos recuperando y estamos funcionando adecuadamente. Ya nosotros también nos cuidamos y los cuidamos, y para eso entonces todos los pacientes y las pacientes tienen que recuperar sus programas de tamizaje. Hemos encontrado en este retraso un aumento en casos de tumores que ya no veíamos, tumores agresivos, tumores inflamatorios, tumores de mayor tamaño. Y esto está en relación también a estudios que se han realizado en donde la periodicidad de realizar la mastografía se compara entre 1 y 2 años y se ha visto que la etapa clínica se ve afectada, que el tamaño tumoral es mayor y que la agresividad biológica de los tumores es mayor. Para la consulta, nosotros desde un principio establecimos un triage respiratorio, el uso continuo de cubrebocas, medidas de distanciamiento social, ventilación en todas las áreas y considerar consultas a distancia. Debo decirles que para mí en particular no es funcional hacer estas consultas a distancia, ya que sí es factible platicar con el paciente, ver sus estudios de laboratorio principalmente, nos envían digitales los estudios imagenológicos, pero no tenemos este contacto físico que es eventual y que necesitamos hacer una exploración directa y quizá combinarla con algún estudio de ultrasonido en el mismo momento de la exploración. ¿Cuáles son las recomendaciones en las pacientes ambulatorias? Minimizar la interrupción del tratamiento, la educación al paciente sobre medidas de higiene y síntomas de alarma de infección por COVID, acudir sin acompañantes, salvo en casos muy necesarios. Entonces, si nosotros seguimos citando físicamente a los pacientes para hacer esta correlación clínico, radiológico y patológico, seguimos dando las consultas con todas las medidas de seguridad y posteriormente en un principio se nos limitó el acceso a quirófanos por la posibilidad de infecciones a los mismos, se retrasaron estos procedimientos y la mayoría de los casos los estuvimos haciendo en forma ambulatoria. Uso racional de esteroides, tratar de espaciar las consultas a mayor intervalo y diferir estudios de extensión si no hay síntomas. Esto en relación a los seguimientos, pero en cuanto a la cirugía, decidimos evitar cirugías de intención, no diferir las cirugías con intención curativa. Esto quiere decir que en cuanto tuviéramos un diagnóstico y tuviéramos que hacer un procedimiento quirúrgico, lo programábamos, hacíamos todas las pruebas de PCR 24 a 48 horas anteriores al procedimiento, y en este hospital en particular, como en otros también, se le solicitaba una tomografía simple de tórax con menos de 48 horas para hacer un internamiento. Limitación de los familiares que pudieran acudir al tratamiento. Desde los 3 meses de retraso en la cirugía comienza la reducción en la sobrevida, y bueno, a nivel de institución no solo son 3 meses, esto se ha prolongado a año y meses.
Esto debido a la reconversión de la mayoría de las instituciones públicas grandes de tercer nivel, en donde también se tratan el cáncer, ¿no? Y esto no solo una vez, sino que en las olas de contagio más elevadas se ha tenido que hacer en varias ocasiones, y bueno, esto redunda en una progresión de las enfermedades. Lo electivo sí se puede diferir, y esto, como ya mencioné, cirugías reductoras de riesgo y las reconstrucciones. Yo aquí no estoy muy de acuerdo con este punto, porque el mejor momento para hacer esta reconstrucción es en el momento de hacer el procedimiento oncológico. Y entonces, pues es una oportunidad que es de oro, porque la reconstrucción posterior es mucho más desgastante, tanto para el paciente como para el médico. Se tienen que hacer procedimientos mucho mayores. Vamos ahora, después del tratamiento quirúrgico, a ver el tratamiento médico. Y aquí tenemos varios puntos importantes a considerar. Al principio, como mencioné, todo se cerró, pero después se decidió continuar con las actividades de las unidades de quimioterapia ambulatoria. La prescripción del esquema estándar debe continuar y optar por esquemas trisemanales y por supuesto terapias orales o subcutáneas que minimizaran la visita al hospital. Entonces nosotros contamos con un menú amplio de posibilidades. Buscar aquellos que sean esquemas lo más corto posible, que requieran la intervención intravenosa lo menos posible. Y para eso, bueno, siempre de cajón es importante caracterizar perfectamente los tumores de la glándula mamaria. Y eso es parte del diagnóstico inicial. Y ahora versa en normas que todo paciente con cáncer debe de tener esta secuenciación y este fenotipo para poder hacer tratamientos lo menos invasivos, lo menos agresivos y lo más útiles. Esto es la terapia personalizada. Afortunadamente, la gran mayoría de las pacientes después de la menopausia tienen un tipo luminal hormonal positivo, en donde la quimioterapia tiene menos utilidad y está menormente indicada. Y sobre todo en etapas más tempranas, la terapia endocrina es el pilar de este tratamiento. Cuando los tumores están intermedios o grandes y sí contamos con una biología tumoral hormonal, ahora se prefiere dar una terapia endocrina neoadyuvante. Esto significa previo al tratamiento quirúrgico. En tumores entre 2 y 5 centímetros con presencia de ganglios y este tipo de biología hormonal, mientras encontramos un turno quirúrgico y mientras también ha sucedido que le pedimos pruebas al paciente y estos pueden salir positivos y tenemos que esperar el curso clínico de la enfermedad, aislarlos, cuidarlos y cuidarnos. La gran mayoría de las pacientes postmenopáusicas tienen biología tumoral positiva a receptores hormonales y en ellas se prefiere un tratamiento de inhibidores de aromatasas con alta tasa de éxito. Las premenopáusicas con tumores agresivos pero que tengan tipos hormonales, se hace una combinación de supresión ovárica y tratamiento con tamoxifeno o inhibidores de aromatasas. Esto se congeló. Cuando hay receptores hormonales positivos, se recomienda contar con firmas genómicas para pacientes entre tumores de 2 a 5 centímetros y ganglios que sean menos del número de 4 o sean negativos. Y esto ha venido a cambiar y a limitar la cantidad de pacientes que ahora reciben quimioterapia. Estas son pruebas como la llamada Oncotype, el MammaPrint, la EndoPredict, y bueno, ha venido a revolucionar y a cambiar quienes reciben y no quimioterapia. Y ahora hay un estudio muy reciente y muy interesante en donde la prueba MammaPrint te da 3 resultados. Una que se llama riesgo alto, una de riesgo bajo, que era el tradicional, y ahora nos salen con un nuevo resultado que se llama riesgo ultra bajo. En una cohorte de pacientes que recibieron la combinación de tratamientos endócrinos entre tamoxifeno y letrozol,
y se extendió para ver la utilidad de esta combinación de terapias endocrinológicas, se vio que había una modesta mejoría en cuanto a la sobrevida. Al agregarle a estas pacientes las pruebas que acabo de mencionar, en las pacientes con riesgo alto, pues se prolongó el tratamiento y se vio una utilidad en las mismas. Pero tuvimos los dos grupos de pacientes con riesgo bajo y ultra bajo. A las pacientes de riesgo ultra bajo solamente se les dio 2 años de terapia, se les suspendieron los manejos endocrinos, que dicho sea de paso, tienen efectos colaterales importantes, afectan la calidad de vida, promueven la osteoporosis, provocan bochornos, afectan ese tipo de situaciones y también metabólicamente incrementan los niveles de colesterol y de triglicéridos. Entonces ya podemos determinar qué pacientes hormonales con cáncer luminal necesitan una terapia durante poco tiempo, a quienes hay que darles una terapia estándar de 5 años y a quienes hay que prolongárselo. Y estamos siendo cada vez más precisos con este tipo de situaciones para prolongar la sobrevida a quienes requieren un manejo médico más a largo plazo. En pacientes premenopáusicas se debe dar preferencia a una posología trimestral. Se recomienda capecitabina como la primera opción de quimioterapia en pacientes con resistencia endocrina. Este es un medicamento de quimioterapia que se da por vía oral durante 14 días por 7 de descanso, y esto es cuando ha habido progresión. Y ahora contamos con nuevas drogas, nuevas moléculas para las pacientes endocrinas que están en progresión. Antes a ellas se les tenía que dar quimioterapia de inicio y ahora tenemos estos fármacos que son inhibidores de la CD4 y CD6 que desgraciadamente tienen un costo muy alto, que no todas tienen alcance económico para ellos, pero que tienen unos resultados espectaculares y esperamos que con la estandarización, porque ya ahora se están encontrando pacientes que reciben la terapia combinada en adyuvancia, o sea, antes de que caigan en un cuadro de enfermedad diseminada. El segundo grande grupo de las pacientes con cáncer de mama son aquellas que sobreexpresan receptores HER2 en la superficie de la membrana celular. Y bueno, estas pacientes requieren de una terapia con anticuerpos monoclonales. Sí se da el tratamiento médico inicial, porque los ganglios sean positivos o el tumor sea mayor a los 2 centímetros, requieren quimioterapia cada 3 a 4 semanas y posteriormente iniciar con un tratamiento combinado de anticuerpos monoclonales, que es el trastuzumab y el Perjecta, y estos tratamientos pueden ser prolongados. Entonces aquí sí tenemos que ser muy enfáticos en que si el caso es quirúrgico de inicio, pues vamos a evitarles una quimioterapia y estas pacientes reciben entonces solamente la terapia adyuvante con el anticuerpo monoclonal. Es una dosis de 20 minutos cada 3 semanas durante 17 aplicaciones. Nos vamos ahora a la radioterapia y bueno, este sí también ha sido uno de los temas en donde en un principio tomamos un descanso entre comillas, porque con el riesgo elevado y pues con los técnicos y con estar encerrados un rato en una búnker, pues sí encontramos algunos contagios y bueno, al principio se estuvo haciendo como coche para adelante y para atrás, pero ya una vez que se empezó a entender y a conocer y a tener vacunas, pues ya ahora está funcionando prácticamente de forma normal. Las visitas con el oncólogo, radio-oncólogo, se pueden hacer de forma remota a través de la telemedicina cuando sea posible y cuando tengamos opciones entre cirugías poco mayores como la mastectomía y la posibilidad de omitir radiaciones, pues esta debe de evitarse. Demorar la radioterapia en momentos de alto contagio, como se hizo en los momentos de curvas de pandemia alta,
y hacer un hipofraccionamiento cuando esto sea posible. En lugar de tener que dar 30 sesiones en 6 semanas, de lunes a viernes, hay ahora ciertos esquemas de dosis en donde esto se puede acortar a 21 días o incluso a 15 días. Y aquí tenemos categorías de riesgo alto, medio y bajo para inicio de la radiación. Entonces, riesgo bajo y ahora ya también con o sin pandemia, las pacientes mayores de 70 años con tumores menores a 3 centímetros y márgenes negativos, grados biológicos nucleares favorables y ganglios negativos, no se tienen que dar radioterapia. Aquí dice retrasar las 16 semanas o valorar su omisión. Yo me voy más por hacer lo segundo. Riesgo intermedio es el carcinoma ductal in situ y condiciones que no cumplan riesgo alto o bajo. Pues el cáncer que esté diseminado o los márgenes cercanos, podemos retrasar el inicio de la radiación. Y el riesgo alto es cuando hay una situación que es emergencia, la compresión medular, sangrado, metástasis del sistema nervioso central. Cuando el tratamiento es paliativo por dolor o por inminente fractura, tumores inflamatorios, ganglios positivos y subtipos de riesgo alto, como el cáncer triple negativo, se tiene que hacer el tratamiento y tomar todas las medidas de seguridad. Tengo aquí como atorado esto, ya cambió. Optimización de los tiempos quirúrgicos. Nos dice que en cáncer in situ, que es este cáncer que no ha infiltrado, que no se ha diseminado dentro de los conductos, podemos diferir de 3 a 6 meses el manejo quirúrgico. Uso de terapia endocrina neoadyuvante para diferir a estas pacientes cuando hay receptores positivos, hacer revisiones próximas cercanas y las pacientes con receptores negativos tienen prioridad quirúrgica. Me gustaría anotar que esto es recomendaciones que se hicieron antes de la realidad actual, en donde ya prácticamente estamos haciendo con todo cuidado, con todas las pruebas de selección, prácticamente los tratamientos estandarizados. Preferencia de tratamientos sistémicos neoadyuvantes cuando los tumores sean grandes a partir de 2 centímetros, cuando haya ganglios positivos y cuando haya biologías agresivas como son el cáncer triple negativo y HER2 positivo. Y después de esta terapia inicial primaria neoadyuvante, podríamos retrasar el manejo quirúrgico entre 4 y 8 semanas, pero hay prioridad de cirugía cuando veamos que hay progresión de la enfermedad y otras histologías poco frecuentes. Cuando hay infección positiva confirmada de SARS-CoV-2, se debe de suspender el tratamiento oncológico hasta que tengamos una negativización de las pruebas. Reiniciar una terapia en ausencia de complicaciones y entre los 14 y 21 días del inicio de los síntomas respiratorios es el normal para este tipo de nueva programación de tratamientos. En cuanto a la vacunación, si la paciente tiene acceso a un esquema de vacunación anti-COVID, es deseable que lo reciba. Siempre nosotros hemos estado a favor de que se realicen esquemas completos y ahora con las nuevas recomendaciones emitidas por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y ahora avaladas también por la FDA, toda paciente que tiene 2 dosis debe de recibir una tercera dosis. Estas corporaciones, estos organismos mencionan que se debe de recibir la tercera dosis a los 28 días de la segunda dosis. Sin embargo, la gran mayoría tienen mayor tiempo. Y ahora para la población en general se está recomendando una tercera dosis completa en el caso de vacuna Pfizer y media dosis en caso de Moderna. Y ahora también se están combinando esquemas de vacunación. El tratamiento sistémico activo del cáncer restringe la aplicación de vacuna, pero en caso de presentar neutropenia grave o neutropenia febril. O sea, cuando bajen los glóbulos blancos, no hay que vacunar, hay que posponerlo hasta que se negativicen. No se recomienda la administración de vacunas durante los 14 días posteriores a una cirugía por cáncer y las pacientes con vigilancia de cáncer de mama pueden vacunarse adecuadamente.
Posterior a la vacunación, siempre hay un crecimiento de ganglios. Y inicialmente, cuando estábamos haciendo estudios de extensión o mastografías, empezamos a ver que había linfadenopatías, ganglios palpables y ganglios visuales que nos llamaban la atención y nos preocupaban. Pero ya sabemos que hay este crecimiento generalmente asociado al esquema de vacunación. Normalmente dura una semana, pero pueden persistir entre 21 y un mes, 21 días y 30 días, hasta en la cuarta parte de los pacientes, por más de 6 semanas en el 30% de las pacientes, y se recomienda hacer un paréntesis entre la vacunación y la realización de estudios de hasta 3 meses si es necesario para hacer el seguimiento. En cuanto a este seguimiento, hay que anotar que como hubo un periodo en el cual los pacientes no quisieron acudir a hacer sus estudios de extensión o prefirieron quedarse resguardados, resguardadas en sus casas, hemos visto que muchos pacientes acuden ya con enfermedad avanzada, diseminada, y esto pues ha venido a darnos pues es difícil el manejo ahora, y también se combina con factores de estrés, con factores de angustia, por el sedentarismo, por la falta de una dieta adecuada, falta de ejercicio. Todos estos son factores de riesgo y que contribuyen y coadyuvan al incremento de la aparición de la diseminación del cáncer. Entonces, ya pasó esta parte de emergencia, ya nosotros estamos reincorporados al 100%, prácticamente nunca dejamos de trabajar. Invitamos a nuestros pacientes a que se reincorporen a sus revisiones postquirúrgicas, post tratamiento médico, para que cualquier cosa que esté fuera de orden sea identificado y atendido en la fase más temprana. Conclusiones: la pandemia por COVID-19 ha provocado el retraso en el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de mama. Es importante seguir medidas dirigidas para prevenir el contagio en medio hospitalario. Se debe dar priorización al tratamiento quirúrgico para evitar la progresión de la enfermedad y tener todas las medidas que ya mencionamos: tumores hormonales preferentemente tratados con terapia endocrina, evitar la quimioterapia en la medida de lo posible, pacientes mayores de 70 años que no tengan riesgo elevado, evitarles la radiación y pues adaptarnos a esta nueva realidad, seguir trabajando y seguir atendiéndonos como es lo establecido. Hemos avanzado muchísimo, pero este paréntesis ha sido importante, nos ha retrasado y vamos a ver reflejado esta situación por mucho tiempo, y pues nos tendremos que reincorporar y readaptar a esta nueva realidad. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero pues hacer todo lo posible por estar bien y cuidarnos y cuidarlos a todos ustedes. Les agradezco la oportunidad de la presentación y estoy a sus órdenes para cualquier duda. ¿Llegamos acá? Doctor, muchísimas gracias. No sé si pudiéramos abrir un espacio de unos 5 minutos por si hubiera preguntas. Y mientras, agradecerle a las personas del Instituto de Mexicanos en el Exterior, de Relaciones Exteriores, en particular del Consulado de Río de Janeiro, que son los que nos apoyaron para que estas actividades y estas pláticas sucedan. Esta fue la segunda y la de media semana para todos los mexicanos en el exterior, recordándoles que el viernes tendremos otra actividad. Todas estas actividades, ¿no? Para mí, que yo vivo acá solo, que me tocó vivir lejos, un tema de salud de mi papá, una cirugía de mi papá, etcétera, por lo menos a mí me han ayudado muchísimo ver, otra vez escuchar el acento mexicano, ver colegas queridos, ver qué es lo que está pasando en mi país y cómo nos podemos apoyar en temas de salud. Entonces, de nuevo, Ernesto, muchísimas gracias, porque sé que la agenda es muy complicada y que ahorita, digo, todo el año, pero más en octubre es como Madonna en los Grammys, ¿no? Así, llamadas por todos lados, entrevistas por todos lados, ¿no? Muchas gracias por el tiempo, de verdad. Muy honrado, muchas gracias. Listo para las preguntas. Me parece aquí, si alguien tuviera una pregunta, para que pueda levantar la mano en el chat y ahí para abrir el micrófono. Hola. Hola. Buenas tardes. Una pregunta.
Todas y cada una de las bolitas en el seno que le pueden salir a una mujer y que tienen algún tipo de secreción, ¿son malignas o indicación de que son malignas? La inmensa mayoría de las tumoraciones que presentan las mujeres, y sobre todo en la época en la que hay estimulación hormonal, son benignas. La primera causa de consulta en la especialidad de mastología de tumores mamarios es la mastalgia, los cambios cíclicos, la que está relacionada con o no relacionada con los ciclos menstruales, es la cíclica y no cíclica. Las secreciones pueden llegar a ser algo normal siempre y cuando no presenten tinte hemorrágico. Una vez que eso suceda, se tienen que investigar porque es un signo de alarma para el cáncer. El tener una secreción a través del pezón puede ser síntoma de un problema hormonal desde el punto de vista hipotalámico por una hipersecreción de prolactina o una sobreestimulación estrogénica. Esa es la principal causa de ese tipo de síntomas. El cáncer que tiene algún tipo de secreción es muy raro, poco frecuente, no es inusitado tampoco. Hola. Sobre todo cuando hay una enfermedad papilar que tiene unos crecimientos en los conductos terminales. Y bueno, esto merece hacer algún tipo de despiste, de descarte al tomar una muestra, mandarla al patólogo y estar cierto, seguro y tomar niveles hormonales y en caso de que existan alteraciones en la secreción de hormonas, dar un tratamiento específico. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguien más tenga una pregunta para el doctor. Yo levanté la mano. Por favor. Fernanda. Perdón. Doctor Ernesto, como siempre, muchas felicidades. Es siempre excelente oírlo, oír sus comentarios. Siempre uno le aprende cosas nuevas. Pero yo quisiera que para la gente que estamos presente, para poder divulgar esto, hoy en día encontramos mujeres mucho más jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama. ¿Sí? Yo sé que los tamizajes hoy actualmente nos permiten diagnosticar tempranamente estos casos. Lo hemos hecho conjuntamente. Yo le he mandado casos de los cuales me he asustado, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué le recomendaría a las mujeres jóvenes? ¿No? ¿Qué medidas, aparte de la prevención de tocarse las mamas de las pruebas de mama, qué otras medidas preventivas usted les sugeriría? Porque hablamos ahorita de las medidas preventivas. ¿Qué medidas les sugeriría a estas mujeres jóvenes que están retrasando su nacimiento de bebés, que fuman, que toman? Entonces yo quisiera que usted nos diera esa información. Muchas gracias. Híjole, Fernanda, es una pregunta súper interesante, es algo complejo. Lo primero que tienes que hacer es valorar el riesgo de cada paciente y a través de los factores conocidos, algunos son manejables y otros no lo son, y sobre todo los hereditarios, qué carga genética tiene, si es cáncer de mama hereditario, si es de tendencia familiar, y establecer un programa de tamizaje versus que cuando tengamos ya identificado algún tipo de mutación, podemos ofrecer algún procedimiento reductor de riesgo. Sin embargo, pues es muy fácil decirle a un paciente, oye, no fumes, no tomes, no te desveles, come bien, no haz ejercicio. Ahora de 10 pacientes que ves ahí circulando, 11 tienen sobrepeso u obesidad, y esto es un factor de riesgo para aumento de la posibilidad de tener cáncer de mama en particular y otros cánceres en general. Hacer un programa de tamizaje en pacientes menores de 30 años es harto complejo. Tú puedes hacerles ultrasonidos entre 6 meses y 1 año, pero el paciente deja de venir, entonces también le puedes hacer resonancias abreviadas, ahora se hace eso, que no son tantos cortes y tienen bastante sensibilidad y especificidad, pero tampoco lo hacen. Entonces estamos entre la espada y la pared. Uno tiene que cumplir como médico dando las recomendaciones, apuntarlo muy bien en los expedientes, y aún así puedes tener problemas.
tu labor como ginecóloga la cumples cabalmente, das unas instrucciones, uno como oncólogo también lo hace y en muchas ocasiones pues los pacientes no te hacen caso o te hacen caso en una cita y luego tardan 3 o 4 años en presentarse. Es una realidad. Cada vez hay más casos de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años y, ¿por qué no?, también en menores de 30 años. Pero bueno, esto pues hay que tener siempre la sospecha de que puede suceder y ante cualquier evidencia, pues no pensar que porque tenga 28 años o 25 no pueda tener un cáncer. Muchas Ya no se oye. Están preguntando aquí cuál es la opinión en cuanto a la tomosíntesis. La tomosíntesis es un avance importante en personas con mamas densas y esto permite que con el mismo estudio de mastografía, el aparato que tiene esta capacidad de hacer cortes en tercera dimensión, nos permite ver con mayor delicadeza, con mayor detalle, zonas de asimetrías y microcalcificaciones. Está recomendada específicamente en personas con mamas tipo 3 y tipo 4 por la densidad, pero también son estas las mamas que tienen mayor riesgo de tener cáncer. Y bueno, es un arma nueva, ya tiene algunos años, no es tan nueva, pero cuando tengamos esa oportunidad hay que utilizarla en esta población de alto riesgo o población con mamas que son densas. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos 5 minutitos más, no sé si hubieran más preguntas, porque el doctor tiene otro compromiso a las 5 en punto. Entonces, si hubieran más preguntas, aprovechar el tiempo. Ahí hay una ¿Puedo hacer otra? Sí. ¿Puedo hacer otra? Sí. Ahorita con mencionabas que con el tratamiento con las de cáncer de mama es el problema de los manejos ambulatorios que podemos dar y que tenemos problemas con lo que sería la osteoporosis, que es lo mismo que estamos teniendo problemas los ginecólogos, los reumatólogos, todos los que nos dedicamos a la osteoporosis hoy en día. Tú, ¿qué tipo de tratamiento le darías a las pacientes o le recomendarías a esas pacientes que les das tratamiento y que tienen una osteoporosis establecida? ¿Qué recomendación les darías en cuanto a la vitamina D? ¿A qué dosis la darías? Yo sé que es benéfico para la mama y benéfico para el hueso, entonces sí me gustaría saber que nos comentaras tu experiencia. Mira, nosotros manejamos mucho pacientes con terapia de inhibidores de aromatasas cuyos efectos colaterales son el reducir la osificación y aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos. Depende de dónde están, es el pronóstico de a dónde van. Entonces hay personas con una osteopenia moderada en donde tú puedes establecer algún tratamiento básico con la combinación de medicamentos de vitamina D y calcio, algún fijador de huesos de generación anterior. Pero la gran mayoría de las pacientes que nosotros vemos con cáncer de mama tienen una osteopenia moderada a severa o una osteoporosis. Depende de qué tan severo está el tipo de tratamiento. En pacientes, algunas pueden ser tratadas con raloxifeno, pero ha pasado un poco al desuso y la gran mayoría de ellas son manejadas profiláctica o preventivamente con anticuerpos monoclonales tipo denosumab o Prolia, semestral, y se agregan terapias con vitamina D. Lo que conseguimos en México son las dosis de 4,000 unidades, preferimos las de 5,000 unidades, pero también eso, cuanto más importante y cuanto más severa sea esa osteopenia diagonal osteoporosis, deberá de acudir con un especialista para que manejen en conjunto con el tratamiento endocrinológico esta situación. Muchas gracias. Aquí. Doctor, preguntan la última pregunta ya para cerrar.
familiares de la persona con cáncer, ¿qué es lo que recomiendan para levantarles el ánimo? Una cosa que a mí me queda muy grabada de una plática con el gran doctor Ernesto Sánchez Forgach fue que estaba en debate el tema de las hormonas y se habló de calidad de vida y si era contraindicado o no. Y la respuesta fue que siempre se le apostara a la mejoría en la calidad de vida. Entonces, con base en eso, ¿qué se recomienda para que los familiares puedan apoyar a la persona ahorita en este encierro, en este aislamiento social, etcétera? Híjole, ahora sí me pusiste entre la espada y la pared. Porque como oncólogo, me parece que tienes que tomar en cuenta el tipo de cáncer que tuvo biológicamente la paciente índice para hacer honor a la recomendación de las hormonas. Si la familiar tuvo cáncer de mama de tipo luminal, en donde sobreexpresa receptores de estrógenos y progesterona, pues es muy complicado dar luz verde a que reciban hormonas las personas que están cercanas, las hermanas o las hijas, bajo su propio riesgo, bajo un control estricto, tomando en cuenta que tienen un mayor riesgo, pues es algo muy personal y depende de la sintomatología que presenten. Hay alternativas para manejo del climaterio, antidepresivos, cuestiones de tipo no hormonales, vegetarianas, simifugas, soyas, etcétera. Si a pesar de eso se decide y por la severidad de los síntomas de que sí es necesario dar una terapia, se tiene que tener un control muy estricto y una aceptación de riesgo del paciente. Entonces siempre hacer una plática, tener un tamizaje adecuado y el control del paciente muy estricto, y esa es mi respuesta a esto. Yo sí soy favorable a las hormonas, incluso en pacientes que han tenido cáncer, que no sobreexpresa receptores. Tema complicado, pero pues es paciente por paciente, ¿no? Y muy individualizado. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que esta sea la primera edición de la Semana Nacional de Salud para el Cono Sur y que podamos contar siempre con usted y con personajes de un currículum como el suyo. Recordarles que en este contexto de la 21ª Semana Binacional de Salud tenemos otra plática el viernes a las 4 de la tarde con el mismo link. Y doctor, ¿alguna palabra para cerrar? Lo más importante, y son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la detección, el tamizaje, es lo que puede salvar vidas. La sobrevida después de un diagnóstico oportuno se eleva prácticamente al 95 o al 100%, y es distinto todos los tratamientos que requieren las pacientes que son identificadas en etapas más avanzadas. La oportunidad de salir adelante se reduce, los costos son mucho más elevados, tanto personales como familiares. Por lo tanto, recomendarles a todas las personas hacer sus estudios de tamizaje en tiempo y forma para poder reducir esta situación tan prevaleciente y tan severa que estamos viviendo. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Luis. Muy agradecido siempre contigo, con toda tu familia, por lo que han significado para mí. Muy contento de participar y siempre que se pueda, con mucho gusto. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. La grabación la vamos a dejar pendiente, colgada en las redes sociales de manera permanente, y vamos a colocar ahí, si nos lo permite, los datos de contacto de usted para que si hay alguna paciente interesada o alguien que quiera ir a consulta, puedan hacerlo de manera directa. Te agradezco mucho. Buenas tardes, y los que quieran acompañarnos el viernes, nos vemos por acá. Hasta luego.